Juan capítulo 9. Juan 9. Semana pasada estuvimos viendo una palabra que se llama cosmovisión y básicamente es, una vez más, la manera que visualizamos el contexto donde nos movemos, especialmente otros contextos relacionados al de nosotros, y observamos diferencias, pero siempre miramos bajo nuestra propia cosmovisión, nuestra propia manera de ver las cosas. Por ejemplo, aquí hay algunas personas de color oscuro, bien, algunos de color de tez media, ni muy blanca ni muy oscura. Hay algunos otros de tez un poquito más pálida. Pero si yo me pongo unas gafas completamente oscuras, ¿de qué manera los voy a ver a todos? Oscuros, ¿sí? Porque eso es bajo la visión que yo los estoy viendo. Hoy en esta mañana vamos a estar hablando de otra palabra, algo similar. Tiene que ver con percepción, cómo yo miro las cosas. Una definición simple de percepción es: la percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Entonces, mi percepción de ustedes tiene que ver con la manera que yo los estoy mirando. Por ejemplo, la historia de hoy tiene que ver con el Señor Jesús, un ciego y algunos que se suponían que eran sabios, personas muy religiosas. Y la persona del medio es el ciego, y las personas en lados opuestos unos del otro, de la manera que estamos mirando la situación. El uno es el Señor Jesús y el otro grupo se compone de personas religiosas. Ahora, tanto el Señor Jesús como las personas religiosas conocían de la palabra de Dios, pero tenían perspectivas muy diferentes tocante a la sanidad que le ocurre al ciego. Los dos partidos están opuestos tocante a qué fue lo que sucedió con este ciego, especialmente cuándo sucedió. Ambos partidos están en desacuerdo. En esta mañana quisiera nada más tratar de presentarles una visión óptica un poquito interesante. Si no me equivoco, ya les he presentado, ese es un ejercicio de perspectiva. Creo que les he presentado este dibujo, y es un dibujo nada más. Y la idea aquí es tratar de ver qué tipo de animal es el que está en este dibujo. Y voy a apreciar su participación. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué tipo de animal es ese? ¿Un pato? Un conejo. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos puntos de vista diferentes. Unos dicen que es un pato y otros dicen que es un conejo. Y la respuesta, la pregunta es, bueno, ¿es pájaro o es conejo? Ok, ¿quién dijo conejo? Tiene razón. ¿Quién dijo pato? También tiene razón. ¿Por qué? Porque la persona que hizo este dibujo lo hizo para jugar con tu sentido de percepción. ¿Cómo tú lo ves? ¿Lo ves como un pájaro o lo ves como un conejo? Lo hizo a propósito. Lo hizo para que tu cerebro empiece a jugar y a debatir y a pelear para tratar de entender qué es lo que mi percepción dice tocante a lo que estoy viendo. ¿Es un pato o es un conejo? Es nada más como es. Se hizo a propósito, sí. Si ustedes me preguntan qué es, yo le voy a decir, no sé. Percepción cultural. Lo mismo nos acontece cuando miramos desde nuestra perspectiva cómo piensa y cómo procesa las situaciones otra cultura. ¿Sí? Por ejemplo, en Tailandia, ¿cómo se define la belleza de una mujer?
En nuestro contexto, estoy hablando como hombre, digo, típicamente en mi cultura vemos cara y cuerpo y así determinamos la belleza de una mujer. Lamentablemente, pocas veces hacemos énfasis en otra cualidad que realmente para mí define la belleza de una mujer. Empieza también con C. El hombre típicamente ve la cara y el cuerpo. El corazón. O el carácter, yo digo. El carácter, ¿sí? Pero dentro de nuestra cultura definimos belleza en base a cara y cuerpo, básicamente. En Tailandia, la mujer, la belleza de una mujer se define un poquito diferente. Por ejemplo, desde una temprana edad la niña es puesta, es fijado un aro, ¿sí?, de metal para expandir, creo que la palabra correcta es expandir, para estirar su cuello. Porque en esa cultura, una mujer con un cuello largo es una mujer hermosa. Y a medida que la niña va creciendo, le van poniendo otras argollas, ¿sí?, para seguir estirando su cuello, para hacer de esa muchacha una muchacha hermosa. Y a medida que va creciendo, obviamente, pues los aros van aumentando, lo cual está alargando, o más bien el tórax, la parte esta de su cuerpo, se está reduciendo en tamaño. O sea, es un dolor intenso porque estás yendo en contra de la fisonomía que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero en su cultura, eso es una belleza. Eso es una belleza. Ahora, eso es la mujer tal vez, en su cultura, la mujer más bella, la que les voy a presentar enseguida. Para nosotros es una locura, pero es nuestra percepción, porque está fuera de lo que nosotros dictamos que es ordinario. Pero allá, ellos piensan de otra manera. Su percepción de belleza es completamente diferente a nuestra percepción de belleza. Les voy a presentar una de las mujeres más hermosas en Tailandia. ¿Listos? ¿Me explico? Para nosotros decimos, eso es algo raro. Para ellos es algo hermoso. Sí, nosotros nos reímos otra vez, no lo entendemos. Pero para ellos eso es belleza. Ok. Nos vamos a ir ahora en la China, y esto ya no se practica, gracias a Dios. Pero siglo pasado, cómo ellos definían en la China una mujer hermosa. No tenía nada que ver con esta parte del cuerpo, sino todo lo opuesto. Tenía que ver con los pies. Ok. En la China decían, sí, que una mujer con pie pequeño era una belleza de mujer. La tensión entonces, la tensión social era, ¿cómo puedo lograr que mi hija retenga un pie chiquito? Porque después de todo, una mujer con un pie normal, pues nadie la quiere, porque en nuestra sociedad nadie quiere una mujer con pie grande o con un pie normal, lo que nosotros decimos normal. Ahora, ese es un tamaño de zapato en su cultura aceptable. Eso define a una mujer como bella. Ahora, ese es el tamaño de zapato que se usaba en la China si una mujer quería ser aceptada en la sociedad como una mujer bella. El tamaño normal del pie es este. La pregunta es, ¿cómo haces meter el pie de una mujer adulta en ese zapatito? Bueno, empiezas de una edad muy temprana. Y la presión estaba. Es que, hija, nadie te va a querer si tienes un pie grande. No vas a ser aceptada. Ningún muchacho se va a fijar en ti. Y la presión social
hacía poner ese pie en una presión física y literal. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo lograban? Pues empezaban a muy temprana edad y desde jovencitos, ¿pueden ver el zapatito? Aquí, de las muchachas. Eso era en la China, el siglo pasado, una mujer hermosa. Mujeres ya adultas, igual, zapatitos muy chiquititos, eso era una mujer bella. Según la cultura, según la percepción de ellos de lo que es o lo que era belleza. Esos eran los zapatitos y eso es el pie. La pregunta es, cuando la niña desde muy pequeñita se le amarran los pies para evitar el proceso normal de crecimiento, ¿qué hace al hueso? Aquí está la realidad. Un pie deforme. Nosotros diríamos, ¿qué diría un padre de nuestra cultura que le hace eso a su niña hasta que tiene 20 años? ¿Crueldad? ¿Maltrato? ¿Abuso físico? Claro, pero no allá y no en ese tiempo. Era preparar a la niña para que cuando sea una muchacha encuentre un buen esposo. Eso era su percepción. Seguimos adelante. Y así se hacían los pies de las muchachas. Completamente deformes. Horriblemente deformes. ¿Sí? Ese es el pie ya sin zapatos, sin nada. Y esos son los dedos que han sido engarruñados hacia adentro para poder ser aceptada como una mujer bella. ¿Sí? Y este es el pie deforme. En rayos X, aquí está el tobillo y ese es el pie completamente, horriblemente deforme. Porque en su percepción cultural, eso es una muchacha hermosa. En cuestiones de otros casos, por ejemplo, nuestra hija Sarai aquí asiste a una iglesia donde el pastor es Max Lucado y nada más para que ustedes puedan entender, la iglesia es un poquito rara. ¿Por qué? Porque según la denominación, en la denominación de ellos, no usan instrumentos, adoran a Dios a capela. Eso es lo que es normal. Eso de percepción funciona diferentes en diferentes culturas, aun dentro de las mismas culturas, aun dentro de lo que llamamos el cristianismo, tenemos nuestras propias maneras de definir qué es correcto y aceptable y qué no es. Entonces, dentro de la denominación de ellos, se abstienen de usar instrumentos, cantan a capela, eso es correcto. En la iglesia de Max Lucado usan instrumentos, están trabajando un poquito fuera de lo que ellos consideran lo que es normal. ¿Cómo permiten eso a Pastor Max Lucado? No sé, pero es interesante, ¿sí? Esa es una de las pocas iglesias de su denominación que aceptan instrumentos y música o adoración contemporánea. Y ellos lo dicen, eso es lo que está correcto para nosotros y sentimos por los otros hermanos que no ven igual que nosotros nuestra forma de adorar a Dios. Percepción. Una vez más. Ahora sí, rápidamente vamos a meternos. Percepción física y espiritual. Percepción física y espiritual. ¿Cómo Jesús mira a este hombre y lo que se debe de hacer para ayudar a este hombre ciego de nacimiento? Y cómo los personajes religiosos ven lo que Cristo ha hecho y dicen, eso está mal, eso está equivocado. Obviamente la percepción de Cristo y la percepción de los religiosos es completamente diferente. Alguien tiene que estar mal. Vamos a tratar de procesar todo esto. Entonces, vamos a ver el primer punto. El primer punto, capítulo 9, capítulo 9, versículo 1 al 12. Y lo voy a leer en partes. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo era ciego? De nacimiento, nació ciego. Le preguntaron sus discípulos y recuerden,
El llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos, siempre en ese llamado, Él está trabajando con ellos. Está cambiando su percepción, está cambiando su sentir, está cambiando su corazón. Y hay una lección aquí para los discípulos. Los discípulos es la única manera, la única vez en que se mencionan los discípulos. Después los discípulos quedan fuera, pero ellos están observando y están oyendo todo lo que está sucediendo. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La pregunta es muy sencilla. Maestro, aquí está este pobre ciego, inválido, no trabaja, no funciona. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahora, noten que la pregunta es un poquito ilógica y pues fuera de orden. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero un momento, él nació ciego. ¿Será que el niño pecó cuando tenía un mes de haber sido concebido? ¿Sí me explico? Pues si nació ciego, entonces tuvo que haber pecado antes de que naciera. Pero esa es la pregunta. Y dice el Señor: muchachos, ni él pecó ni sus padres, pero mi Padre tiene razones y propósitos mucho más grandes. O sea, no reduzcan todo lo que acontezca, es pecado. En algunas iglesias, por ejemplo, y otra vez es la percepción. Si alguien tose o estornuda, está bajo temor. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias dicen que toda enfermedad es raíz y resultado de pecado. Cuidado que se te salga estornudar o toser, porque estás enfermo. Y si estás enfermo, seguro que andas en pecado. ¿Qué has andado haciendo? La persona vive con... ¿Sí me explico? ¿Cómo miramos las cosas? Seguimos adelante. La pregunta tocante al pecado: ¿quién pecó? El Señor Jesús dice: no tiene nada que ver con pecado, ni ese ni sus padres. Pero Dios tiene otros planes mayores. La propuesta tocante al propósito: Dios por alguna razón ha permitido a este pobre hombre nacer ciego, porque va a ser algo grande en él. Nada más, no piensen con tanta lógica. Punto número 2. La pregunta periodística, y aquí vamos a ver varias cosas que nos ayudan en el método inductivo de estudiar la palabra de Dios, cómo entendemos lo que estamos analizando. Por ejemplo, en el versículo 9, unos de 6 al 9. Dicho eso, escupió en tierra el Señor Jesús e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Sí? Entonces vemos aquí el quién. Jesús fue el que dio la orden. ¿A quién? Al ciego. ¿Sí? Los que lo ven ahora viendo preguntan: no puede ser ese el ciego de nacimiento, porque ahora ve. Algunos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy el bueno. ¿Sí? ¿Quién? Versículo 9. Versículo 10 es: ¿cómo? Dijeron:
¿cómo te fueron abiertos los ojos? Queremos saber, porque eso es raro. Jamás hemos visto que un ciego de nacimiento, ¡pum!, de pronto pueda ver. Versículo 11. ¿Quién te ayudó? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Ya dimos con el quién, ¿sí? Y también cómo. Untó lodo, escupió, hizo saliva, lo untó, fue al Siloé, se lavó, se limpió y ahora ve. Típicamente esa no es la manera de sanar a un ciego, ¿sí? Es un poquito raro, pero esa es la manera que el Señor Jesús escogió. ¿A quién? Versículo 13. Hay otros aquí, que es el lado opuesto del Señor Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y aquí está el cuándo. Aquí está el cuándo, y aquí es donde está el problema. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos decían, las personas muy religiosas que sabían o decían conocer mucho las cosas de Dios, habían interpretado el mandamiento de Dios que guardarás el día de reposo. Vas a descansar, vas a tomar un día para ti. Vas a descansar, no vas a trabajar. Es un día para pensar en ti, para descansar, un día para pasarlo con la familia. Es un día para pensar en Dios. Ese es un mandamiento de Dios. El único problema es que los religiosos estiraron, abusaron de esa ordenanza de Dios y dijeron, ¿qué es reposar? Bueno, reposar es no trabajar. Bueno, ¿y qué significa trabajar? Algunos decían, bueno, trabajar, irte al campo a sembrar, no puedes hacer eso. Tienes que dar tiempo para Dios y para tu familia, ¿ok? Pero defíneme un poquito más, ¿qué es trabajar? Entonces ya algunos religiosos dijeron, bueno, si cargas una Biblia, por así decir, que pesa 5 libras, como la mía, eso es trabajo porque está muy pesado, ¿ok? Y puedo cargar esto, no, eso tampoco, porque esto pesa yo no sé cuántas onzas, no lo puedes, no, porque es pecado. ¿Puedo cargar una pluma? Bueno, una pluma sí, pero que sea delgadita, no como la del pastor. ¿Sí? O sea que ellos tenían su propia interpretación de los mandamientos de Dios. Entonces, llegan a decir, ese hombre, ese fulano, quien quiera que haya sido, que sanó a este ciego, está mal. Porque agarró, hizo lodo, eso es trabajo ya. Búsquenlo. Tenemos que tratar con él. Wow. Obviamente, la percepción de Jesús tocante a qué es trabajo y la percepción de los religiosos en cuanto a qué es trabajo es muy diferente. Uno de los dos grupos tiene que estar equivocado. ¿Sí? Wow. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y eso se constituía como trabajo. Está mal. Hay que buscarlo y hay que correrle juicio. Hay que condenarlo. Wow. Señor Jesús en una ocasión dijo, muchachos, el día de reposo fue hecho para que el hombre descansara, pero el hombre no fue hecho para el día de reposo. Tranquilos. El día de reposo fue hecho para el hombre no fue hecho para el día de reposo. Es cuestión de enfoque. Sigue diciendo. El sanado y los supuestos sabios. Ahora los fariseos, que son las personas muy sabias en las Sagradas Escrituras, lo llaman y lo cuestionan y se convierte en un tipo de comedia. Es algo chistoso al final de cuentas. Tal vez no era chistoso allí, pero cuando yo lo leo, ustedes conocen mi sentido del humor, yo lo encuentro algo muy chistoso. Porque ahora el hombre que ha sido sanado es cuestionado. Danos con lujo de detalle cómo ocurrieron las cosas. Porque nos vamos a encontrar, nos vamos a buscar ese Jesús y
Vamos a tratar con él. Y el ciego que jamás ha visto en su vida tiene que contestar un cuestionamiento de los religiosos y lo que resulta es algo muy chistoso en lo personal. Aquí está. Ténganme paciencia, por favor, voy a correr. Volvieron pues, 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando de Jesús, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, en su sabiduría limitada, es profeta. Ese es un hombre de Dios. Pero los judíos no creían que el que había sido ciego, que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 3 preguntas muy sencillas. Respuesta número 1. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo. Número 2. Y que nació ciego. Número 3. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron otra vez, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Aquí es donde entra lo chistoso. Entonces él, el ciego, que había sido ciego, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Aquí viene una pregunta dura. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Con toda la mano les dio. Era una pregunta para insultar a los religiosos. 28, noten la manera como reaccionan. Y le injuriaron, le gritaron y le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hay cierto despecho allí, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ahora, vuelve el que había sido ciego a responder, y ahora él se pone en calidad de maestro para enseñarles a ellos. Y aquí es donde está lo chistoso. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye, ahí les va la otra, ya que me solté hablando, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sigue, empezó a predicar el hombre y después nadie lo paraba. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, fuera de aquí. Y el ciego dice, hey, se la perdieron. ¿Sí? ¿Qué tan duros podemos ser en ver la realidad? No sé por lo que estás pasando, pero a veces, me atrevo a decir que muchas veces no es cuestión de que la cabeza no lo entiende. Muchas veces el corazón no lo quiere aceptar. Muchas veces tú sabes que estás mal. Y cuando alguien
Hombres, como hombre hablo, como esposo. No nos gusta escuchar que estamos mal. Para los solteros que creen que siempre tienes la razón, tengo una respuesta para ti. Cásate. Te vas a dar cuenta que casi nunca tienes la razón. Sí. Las esposas son expertas en decirte dónde, cuándo, cómo y por qué te equivocaste. Y se acuerdan, a nosotros se nos olvida lo que dijimos ayer, a la esposa no se le olvida. Sí, wow. Aquí el hombre resulta ser maestro sobre los que pueden ver. Pero los otros que están, saben que tenían que saber por qué. Una de las señales del prometido que iba a venir, Jesús, uno de los grandes milagros que él iba a hacer, y está escrito en la Biblia. Una de las grandes señales para probar que él era el Cristo era que iba a sanar a los ciegos. Aquí está. Pero los hombres dijeron, no es el Cristo, es un pecador, porque no se ajusta a nuestro criterio de lo que es correcto. ¿Sí me explico? Sus corazones estaban duros. El ciego que había nacido ciego podía ver la verdad. Los sabios que eran sabios, que como dicen vulgarmente se quemaban las cejas leyendo las escrituras, eran los verdaderos ciegos. Qué ironía de la vida. Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuántas veces, en qué áreas de nuestras vidas, en qué cosas tú y yo muchas veces somos como esos ciegos, que siendo videntes no vemos lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir? ¿Cuántas veces teniendo ojos no vemos las cosas que Dios nos quiere enseñar? Muchas veces ocurren eventos en nuestras vidas que no los podemos procesar aquí porque no los hemos resuelto aquí. En mi percepción de quién es Dios, cuando ustedes saben, pierdo a mi hermano mayor y después muere mi mamá. O sea, mi concepto de Dios es un ogro. Eso es Dios, un ogro. ¿Cómo puede Dios quitarle a su hermano mayor a un niño de 4 años, yo, y 4 meses después quitarle a su mamá? Entonces yo crezco con esa percepción: si hay un Dios, Dios tiene que ser malo. ¿Sí? Y por los siguientes 13 años de mi vida, esa era mi percepción de Dios. Dios es malo. Hasta que Él tiene con mucha paciencia, mucha gracia, abre mi entendimiento y abro mi corazón y le pido perdón, y me dice en la iglesia: sería bueno que leyeses el libro de Job. Está bien. Y Job fue el primer libro que yo empecé a leer. Y por algo ellos sabían lo que yo había pasado y mi percepción de Dios estaba un poquito borrosa. Me dijeron: sería bueno, Frank, que empieces a leer la Biblia. Te recomendamos el libro de Job. Y leí, era un poquito muy largo, son como 42 capítulos. Fue muy largo, fue muy tedioso. No pude apreciar gran cosa excepto los primeros 2 capítulos y el último capítulo. Después de que Job pierde todas sus cosechas, todo su ganado, todos sus hijos quedaron muertos, pasa por una experiencia horrible. Y en el capítulo 42, cuando su corazón se aquieta y presenta a Dios, un corazón confuso, adolorido, pero un corazón también rendido: Dios, yo no entiendo las cosas que me pasaron, pero tú las entiendes, Dios. Y mi corazón quiere descansar allí. Termina diciendo Job: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Por tanto, me arrepiento en polvo y en ceniza. Perdón, Dios, perdón. ¿No es interesante que muchas veces Dios permite algunas cosas como la que permitió este ciego? Rápido juzgamos a Dios, Dios es malo. ¿Sí me explico? De oídas te había oído, decía Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Perdón, perdón. Porque cuando ocurren cosas en nuestras vidas, rápido corremos juicio a Dios. Al final de cuentas me encanta cómo el Señor Jesús sigue tratando con el hombre. En versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El que había sido ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. El ciego entonces fue sanado, pero también fue salvado. Su corazón fue cambiado. No solamente él pudo mirar ahora el mundo físico, pero con su corazón pudo entender, Dios siempre tiene la razón. No importa qué enfermedad Él me permita, no importa qué accidente Él me permita, no importa qué tragedia venga a mi vida, Dios es Dios. Creo y le adoro. Lindo. Termino. El Señor y los supuestos sabios. Los últimos 3 versículos. Dijo Jesús, 39. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos, los mismos religiosos, que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, no serían culpables porque serían ciegos. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Están en serio problemas, porque ustedes dicen que conocen la palabra y me están apuntando con el dedo y me están juzgando. Ustedes están en serios problemas. Muchos de nosotros en un tiempo hemos tenido esa actitud y hemos tenido esa acción. Dios es malo, ¿por qué? Porque me permitió este cáncer, porque mi mamá se enfermó, porque tuve un accidente, por lo que sea. Y es como, no te metas en esa área. Yo lo hice y estuve horriblemente mal. Dios es bueno. Si muchas veces te permite experiencias que no las puedes entender y no las quieres aceptar, esa es una cosa. Pero no digas que Dios es malo, porque te vas a meter en problemas. Este hombre termina siendo salvo y los sabios terminaron endurecidos en sus corazones. Cuando miramos, cuando contemplamos todo el mundo, todas las injusticias, todos los problemas que existen en el mundo, especialmente cuando nos pasan cosas malas, difíciles a nosotros, un cáncer, leucemia, un accidente, casi siempre hay una pregunta que siempre emerge. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Particularmente, ¿por qué a mí? Sí. La pregunta punzante cuando tenemos una experiencia difícil es esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Específicamente, ¿por qué a mí? Es una pregunta válida. Yo no tengo la respuesta para cada uno de ustedes que tiene un porqué en su corazón. Yo no tengo la respuesta. Tengo una sugerencia. Antes de mirar allá, arriba, y antes de apuntar con el dedo,
No mires hacia arriba, mira hacia adentro primero. Porque muy posiblemente la culpa no está en Dios que está arriba, muy posiblemente está en ti, está en mí. Empieza allí, examínate. Esa imagen a través de los años me encanta, se las he expuesto. Seguro que ustedes también conocen el versículo que viene tras esta imagen. Salmo 139, los últimos dos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El problema no va a estar en Dios. Es más posible que el problema esté en ti. Y por eso es que el salmista dice, examíname, oh Dios, examíname a mí. Empieza contigo. Si tienes una enfermedad, tienes algún problema, empieza contigo. Y dale permiso a Dios. No critiques a Dios. Dale permiso a Dios para que Él examine tu vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Siguiente versículo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios no tiene la culpa. A Dios le atribuimos cada injusticia, cada problema, cada presión, cada enfermedad. Dios. Muy interesante que cuando Dios derrama sus múltiples bendiciones, como Dios nos ayuda, pocas veces decimos, gracias Dios, te adoro Señor, te quiero servir Señor, pocas veces. Pero viene la enfermedad rápido. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿No es cierto? No empieces con Dios, empieza contigo. Empieza dándole la libertad a Dios. Señor, ¿por qué nací ciego, Señor? ¿Hay algo que quieres enseñarme? Les dejo con la imagen sola. Hermano Ángel. Y les quiero llevar a pensar en este canto. Por favor, con los ojos cerrados. Dios te ve. Dios te ve. Y tú puedes ver a Dios también. De dolor te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano
palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Con los ojos cerrados todavía quisiera decir, si has llegado aquí con alguna enfermedad, Dios siempre es fiel. Si has llegado con problemas matrimoniales, Dios siempre es fiel. Si has llegado con cosas que tu mente no entiende y tu corazón no acepta, Dios siempre es fiel. No trates de razonarlo con tu cabeza, nada más acéptalo en el corazón. Y di eso: Dios, tú eres fiel. Dios, tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes que te necesito, Dios. Tal vez tengas que decir, tú sabes que no he hecho tan bien, que en realidad no merezco tu ayuda, tu misericordia, pero te necesito, Dios. Puestos de pie, por favor, vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te quiero presentar este grupo de personas preciosas, preciosas para ti, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, si no estamos ciegos, estamos sordos, estamos adoloridos, estamos afligidos, estamos apesadumbrados. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y queremos verte, Señor, queremos verte trabajar en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte de tu misericordia, Padre. Sana a nuestros enfermos, Señor. Consuela a los afligidos, restaura sus matrimonios, da trabajo al necesitado, ayuda con las reparaciones de los carros que están rotos, Señor. Ayuda a esa madre, Dios, a ese padre que están afligidos por el hijo, por la hija. Oh Padre Celestial, queremos sentir esa mano de consuelo, de alivio, de descanso. Esa mano que descansa en nuestro hombro, que nos da ánimo, que nos da valor. Esa mano que toca el corazón, nos da valor. Queremos verte, Padre, así trabajar en nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, perdón por las faltas y fallas que hemos cometido, los errores y los horrores, Padre, que hemos hecho, Señor, contra ti. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, para ser como el ciego, Padre, sano, pero también salvo. Ayúdanos, Padre Celestial. Sácanos adelante, Señor. Conoces cada persona que está aquí por nombre. Conoces cada uno de los defectos, cada uno de los pecados, cada uno de los dolores, angustias y lágrimas. Aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros y sigue siendo fiel. Te alabamos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Independientemente de lo que pasemos, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios les bendiga.